El salón de conferencias a bordo de la nave espacial Allium era una maravilla de arquitectura alienígena, una mezcla de formas orgánicas y superficies metálicas brillantes. Filas de asientos flotantes flotaban en el aire y albergaban seres de todos los tamaños, desde el imponente reptil Anari hasta el delicado y etéreo Aerin en el centro de todo. El profesor Zio, un biólogo veneciano cuya reputación se extendió por múltiples galaxias, su piel plateada brillaba bajo la suave iluminación ambiental mientras su voz resonaba con confianza en el pasillo. Comenzó su vida con un tono profundo y resonante que exigía atención. Es un fenómeno frágil que existe dentro de un rango extremadamente estrecho de condiciones de atmósfera estable, gravedad moderada y temperaturas que permiten el agua líquida sin estás. Ninguna especie, por muy evolucionada que sea, puede soportarlo. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático, escudriñando la habitación con sus múltiples ojos cristalinos. El vacío del espacio es la prueba definitiva, frío absoluto, presión cero, radiación interminable. Incluso las especies más valientes no pueden sobrevivir sin la audiencia compuesta por estudiantes de todo el mundo. La Alianza Galáctica asintió. De acuerdo, venían de mundos con ecosistemas muy diferentes, pero todos comprendían la fragilidad inherente de la vida. Las afirmaciones del profesor veneriano fueron ampliamente aceptadas. Sus estudios sobre entornos extremos se consideraron definitivos, pero en medio del murmullo de acuerdo, una voz se destacó. Una risa mesurada provenía de un humano, sentado cerca de la parte de atrás. La teniente Mary Carter, vestida con el impecable uniforme de la Marina del Cuerpo de Exploración Terán, se reclinó en su silla, sus brazos cruzados y una sonrisa divertida jugando en sus labios. Pelo castaño corto enmarcaba un rostro que mostraba las tenues cicatrices de numerosas misiones exploratorias. No era de las que interrumpían las conferencias a la ligera, pero esto era demasiado tentador para ignorarlo. La mirada del profesor Zio se fijó en ella. Sus pupilas translúcidas se estrecharon. ¿Encuentra mi declaración divertida? Teniente Carter, preguntó. Su voz, teñida de curiosidad en lugar de molestia. Mary enderezó. Su sonrisa se desvaneció en una mirada de desafío cortés. No es divertido, profesor, solo incompleto. Dice que ninguna especie puede sobrevivir al vacío del espacio, pero yo diría que los humanos se han enfrentado a condiciones tan extremas como una oleada de susurros. Se extendió por el pasillo los estudiantes extraterrestres. Se miraron entre sí, sus expresiones eran una mezcla de escepticismo e intriga. Algunos de ellos se habían encontrado con humanos 4, pero la mayoría veía a la especie como ingeniosa pero frágil, una combinación paradójica. El profesor Zio levantó una ceja segmentada e hizo un gesto de silencio. Una afirmación interesante, dijo, cruzando sus manos detrás de su espalda. ¿Y qué? Dime por favor. ¿Es este ambiente extremo que tu especie ha conquistado? Los ojos marrones de Mary brillaron. Con el desafío la fosa de Marana, ella respondió, es la parte más profunda de los océanos de la Tierra. Casi 11 kilómetros abajo allí, la presión es más de 1000 veces mayor que en la superficie. Es completamente negro, frío, glacial y completamente inhóspito para la vida como la conocemos, pero los humanos la han explorado y sobrevivido. El pasillo se quedó en silencio. Incluso los Anari, normalmente inquietos, detuvieron sus colas moviéndose. Su atención capturó por completo a los estudiantes. Aurín con sus alas luminiscentes intercambiaron miradas dudosas hacia ellos. El concepto de un océano, y mucho menos uno con tales extremos, era tan extraño como lo era el vacío del espacio para los terrícolas. El profesor Zio inclinó la cabeza. Las luces que se refractaban en sus ojos de cristal como pequeños prismas fascinantes, admitió, pero seguramente debes haber confiado en máquinas para soportar tales condiciones sumergibles, recipientes presurizados, herramientas que te protegen del medio ambiente. Por supuesto, Mary estuvo de acuerdo al principio, pero no nos detuvimos allí. Los humanos son adaptables. Profesor, diseñamos trajes que nos permitieron dejar la seguridad de esos recipientes y explorar la fosa directamente. Ninguna especie puede prosperar verdaderamente sin correr riesgos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, desafiando las suposiciones sostenidas durante mucho tiempo de todos los presentes. El profesor Zio, para su crédito, no la descartó de plano. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante. Su curiosidad se despertó. Si lo que dice es verdad, teniente, entonces debe tener una gran historia que contar. Ilumínenos. Mary dudó por un momento, consciente del peso de la mirada de la audiencia. Estos no eran solo estudiantes curiosos, eran futuros líderes, científicos y exploradores. Si ella contaba esta historia, tenía que hacerlo justicia. Respirando profundamente, comenzó. Fue hace 5 años. Dijo que su voz era firme, pero cargada con el recuerdo de la misión.
Yo era parte de un equipo internacional encargado de estudiar el ecosistema de las fosas. No estábamos explorando solo por el placer de hacerlo. Queríamos entender cómo la vida podía adaptarse a condiciones tan extremas. Pero no era solo una expedición científica para mí. Era personal. Quería demostrar que los humanos podían prosperar donde nadie más se atrevía a ir. El pasillo estaba envuelto. Incluso el generalmente distante Nerian se inclinó hacia adelante. Su antena temblaba de interés. El profesor Cio le hizo un gesto para que continuara con su escepticismo anterior, dando paso a una intriga genuina. La expresión de Mary se endureció. Mientras profundizaba un poco más en sus recuerdos, la trinchera es como otro mundo una vez que desciendes más allá de la zona de luz solar, es oscuridad pura, no puedes ver más que unos pocos metros por delante, incluso con luces potentes y la presión. Bueno, digamos que cualquier cosa que no esté diseñada específicamente para soportarla se aplasta como una lata de refresco vacía. Se permitió una pequeña sonrisa ante las miradas de sorpresa en los rostros de su audiencia, pero no nos desanimamos. Desarrollamos un traje liviano pero increíblemente fuerte hecho de materiales que podían flexionarse sin romperse. Bajo presión, fue un cambio radical. Por primera vez, un humano podía salir de un sumergible y caminar sobre el fondo del océano a 11.000 km por debajo de la superficie. Sus palabras pintaron una imagen vívida y la audiencia casi podía sentir el peso del agua sobre ellos. La oscuridad opresiva los presionaba. El profesor Cio se tocó la barbilla pensativamente. ¿Y usted era uno de estos pioneros?, preguntó. Mary asintió. Lo era y lo que experimenté allí cambió mi forma de ver el universo, pero esa es una historia. Por otra vez el profesor se rió suavemente. Muy bien, teniente Carter. Ha despertado nuestro interés. Por favor, continúe su historia en detalle durante la próxima conferencia. Creo que todos nos beneficiaríamos. De escuchar cómo superó tales desafíos mientras la clase se levantaba, Mary no pudo evitar notar las persistentes miradas de asombro y curiosidad de sus compañeros extraterrestres. Había plantado una semilla, un pequeño pero significativo recordatorio de que la fuerza de la humanidad no radicaba en su destreza física, sino en su ilimitada determinación de adaptarse y soportar el viaje a la fosa de las Marianas. Comenzó mucho antes de que Mary Carter pusiera un pie en el barco de investigación. Meses de preparación. Se había invertido un entrenamiento riguroso e ingeniería meticulosa para asegurar el éxito de la misión. Era una de las empresas más ambiciosas que la humanidad había intentado nunca, no solo por las trincheras en Hospitality, sino porque simbolizaba el deseo inquebrantable de la humanidad de conquistar lo desconocido. Mary estaba de pie en la cubierta del Endeavour, el barco asignado a su expedición, mientras cortaba a través de las olas del Océano Pacífico. El aire estaba cargado de sal en anticipación. La tripulación era una mezcla de experimentados oceanógrafos, ingenieros y biólogos, todos unidos por un sentido compartido de propósito. Aunque había trabajado junto a algunas de las mentes más brillantes en el campo, no podía sacudirse el peso de la responsabilidad que presionaba sobre sus hombros como una de las pocas seleccionadas para usar el traje de presión experimental. No solo se representaba a sí misma, llevaba las esperanzas de todo su equipo. El traje, apodado Abyssal Walker, era una maravilla de la ingeniería. Su elegante marco metálico estaba revestido de un polímero especializado que le permitía flexionarse bajo una inmensa presión. Los sensores integrados monitorean todo, desde los niveles de oxígeno hasta el más mínimo estrés en su superficie. Cada sello de unión y fibra había sido probado repetidamente en entornos simulados, pero ninguna simulación podía replicar realmente las aplastantes profundidades de la fosa. En los días previos a la inmersión, Mary había pasado horas familiarizándose con el traje. Se movió a través de trincheras simuladas construidas en una cámara de alta presión a bordo del barco, practicando cómo navegar por terrenos irregulares y manejar equipos con los voluminosos guantes. Aunque el traje ofrecía protección, venía con sus propios desafíos. Cada movimiento requería una calibración cuidadosa para no pisar mal. Podría tensar las articulaciones o dañar los sellos. Ella sabía que incluso el error más pequeño podría ser catastrófico. En la mañana de la inmersión, la atmósfera a bordo del Endeavour era eléctrica. El sol salió sobre el horizonte arrojando el resplandor dorado sobre la interminable extensión de agua. El equipo se reunió en el laboratorio principal para una sesión informativa final. Sus caras eran una mezcla de emoción y tensión. La doctora Arara Cain, la científica líder de la misión, estaba de pie en el centro. Su mirada aguda recorrió a la tripulación reunida. Esto es todo. Aya comenzó, su voz firme pero llena de gravedad. Hoy hacemos historia, pero déjenme ser clara, esta misión no está exenta de riesgos.
la fosa de las Marianas. No perdona errores. Apéguese a los protocolos que le hemos inculcado y saldremos de esto con los datos. Con los que hemos estado soñando, Teniente Carter, dijo, volviéndose hacia Mary, usted es la clave para esta misión. ¿Estás lista? Mary se encontró con la mirada de A.A. y asintió. Estoy lista. Momentos después, se encontró sentada dentro del sumergible Aegis, una embarcación compacta con forma de huevo diseñada para descender al punto más profundo de la fosa. El interior estaba abarrotado de controles, monitores y suministros de emergencia. A su lado estaba sentado Alan Reyes, el piloto del sumergible. Su actitud tranquila era una presencia tranquilizadora. El Aegis estaba atado al Endeavour por un largo cable de comunicaciones que aseguraba que pudieran permanecer en contacto durante todo el descenso mientras el sumergible bajaba al agua. Mary sintió una mezcla familiar de euforia y temor. Las olas de la superficie sacudieron la embarcación suavemente al principio, pero a medida que descendían, el movimiento se hizo más suave. La luz del sol que se filtraba a través del agua se hizo más tenue y reemplazó por un inquietante azul tenue. Pronto entraron en la zona crepuscular donde la luz del sol no podía penetrar y el mundo fuera de la ventana se convirtió en una expansión interminable de oscuridad. La voz de Allen rompió el silencio. Profundidad 1000 presión estable. Todo se ve bien hasta ahora. Mary asintió con la cabeza, sus ojos fijos en las lecturas. Los números en el monitor subieron de manera constante marcando su descenso al abismo a 4000 m. La temperatura exterior había caído en picado hasta casi el punto de congelación y la presión era lo suficientemente aplastante como para aplanar la mayoría de las naves convencionales. Sin embargo, las edades continuaron su descenso sin problemas. Un testimonio del ingenio humano. Cuando pasaron los 8000 m, Mary comenzó a prepararse para su salida. Revisó los sellos de su traje asegurándose de que no hubiera fugas o signos de desgaste. El suministro de oxígeno estaba a plena capacidad y la temperatura interna era estable. Activó el sistema de comunicación del casco que la conectaba con Allen y el equipo a bordo del Endeavour. Verificación de traje completa, informó. Todos los sistemas son una copia verde de eso. La voz de Ala llegó nítida y clara. Estamos monitoreando tus signos vitales. Puedes hacerlo. Carter, finalmente, llegaron al abismo Challenger, el punto más bajo de la fosa. El Age se posó en el fondo marino con un suave golpe. Sus luces iluminaron un paisaje alienígena árido. El suelo estaba cubierto de sedimentos limosos finos interrumpidos por rocas irregulares. En el ocasional destello tenue de vida bioluminiscente. Esto es todo. Alan dijo. Su voz estaba teñida de asombro. El fondo del mundo. Mary sintió una oleada de adrenalina mientras se preparaba para dejar la seguridad del sumergible. Alan maniobró las eras hasta una posición estable asegurándose de que la escotilla de salida estuviera libre de escombros. Mary aseguró la línea de sujeción que conectaba su traje a la nave. Una línea de vida en la oscuridad implacable. Lista cuando tú lo estés. Allen dijo. Mary respiró profundamente para calmarse. Este era el momento para el que se había entrenado. La culminación de meses de preparación y años de sueños. Presionó el mecanismo de liberación. Y la escotilla se abrió con un silbido revelando el abismo más allá mientras salía del traje. Los sensores se ajustaron instantáneamente a la presión manteniéndola a salvo dentro de su caparazón protector. La oscuridad la envolvió. Rota solo por las luces del traje que arrojaban un haz estrecho hacia adelante, dio sus primeros pasos sobre el fondo marino. Sus botas hundiéndose ligeramente en el sedimento blando. Cada paso era deliberado, sus movimientos cuidadosos para evitar una tensión innecesaria en el equipo de superficie del traje. Este es Carter, dijo su voz tranquila pero cargada de emoción. Estoy afuera, el traje está sosteniendo el comienzo. Copia de exploración que Carter Ala, respondió. Estás haciendo historia ahí afuera. Mientras Mary avanzó no pudo evitar maravillarse ante el silencio. Era un silencio tan completo, tan absoluto que se sentía casi opresivo, pero en ese silencio había una extraña belleza, una sensación de estar en un lugar intacto por el tiempo o la vida. Este era un mundo donde ningún humano había caminado antes y estaba decidida a hacer que cada paso contara. Mientras Mary daba sus primeros pasos tentativos a través del fondo marino, los sistemas del traje zumbaban suavemente, un recordatorio tranquilizador de la tecnología que se interponía entre ella y una muerte segura. La correa que la conectaba al sumergible permaneció atado. Un ligero tirón. Un ancla constante para la seguridad. La luz de su casco iluminaba solo un camino estrecho que se extendía frente a ella y arrojaba sombras alargadas y misteriosas sobre el terreno irregular. Era un mundo completamente extraño, pero profundamente fascinante.
El fondo marino era una mezcla de sedimentos limosos finos y formaciones rocosas volcánicas irregulares. De vez en cuando, su bota se hundía ligeramente en el suelo blando, lo que la obligaba a ajustar su equilibrio con cuidado. La presión exterior era lo suficientemente insondable como para aplastar instantáneamente cualquier material convencional, pero dentro del traje no sentía nada de eso. Cada paso era deliberado y medido, lo que garantizaba que no se pusiera una tensión innecesaria en las juntas o sellos experimentales. Carter, este es el esfuerzo. La voz de a través de los CALs. Los signos vitales están estables. ¿Cómo se mantiene estable el traje? Mary respondió con voz firme a pesar del asombro que amenazaba con abrumarla. Todos los sistemas son verdes. La visibilidad es limitada, pero me estoy moviendo. La voz de Allen intervino desde el sumergible. Lo estás haciendo muy bien. Recuerda. Vigila la longitud de la correa. No la fuerces demasiado. Copia eso. Ella respondió. Su enfoque volvió al camino que tenía por delante mientras se adentraba más en la zanja. La luz del sumergible que estaba detrás de ella se desvaneció en un brillo tenue. Ahora era solo ella, sola en la vasta y aplastante oscuridad. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido rítmico de su propia respiración y el débil sonido de los sistemas de soporte vital del traje. A pesar del aislamiento, sintió una extraña sensación de calma. Esto era para lo que había entrenado. Lo que había soñado era una oportunidad de caminar donde ningún humano había caminado nunca. Antes de que el terreno comenzara a cambiar, mientras se aventuraba más, grandes rocas dentadas sobresalían del fondo del mar. Sus superficies estaban incrustadas con extraños crecimientos pálidos que parecían brillar débilmente. Bajo su luz, se detuvo para examinar una. Se agachó con cuidado para evitar el exceso de luz. Al ajustar las articulaciones de los trajes, el escáner integrado de sus cascos zumbó suavemente. Mientras analizaba la muestra del Endeavour, encontré algún tipo de crecimiento bioluminiscente. Informó que estaba enviando datos. Ahora, las lecturas del escáner aparecieron en su pantalla. Una compleja matriz de proteínas y genes diseñados para emitir luz en la oscuridad total. Era un mecanismo de supervivencia. Una forma de que estos organismos atrajeran a sus presas o disuadieran a los depredadores en un entorno donde cada fuente de energía era preciosa. Lo entiendo. Yura dijo, fascinante. Esto podría tener implicaciones para la iluminación eficiente de la energía en la superficie. Sigue recolectando muestras si puedes. Mary. Separó con cuidado un pequeño trozo del crecimiento con la herramienta de muestreo del traje. Sellarlo en un contenedor montado en su brazo. Mientras lo aseguraba, notó un leve movimiento en el rabillo del ojo. Un destello de movimiento contra la oscuridad. Giró la cabeza lentamente. La luz de los cascos barrió el terreno. Al principio no había nada, solo la interminable extensión estéril del suelo de la trinchera. Luego, vio una criatura larga y sinuosa deslizándose con gracia por el agua. El cuerpo translúcido palpitaba con suaves colores cambiantes que creaban una exhibición hipnótica de azules y verdes. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Una cinta de luz viviente perfectamente adaptada a su entorno hostil. Endeavour. Tengo una imagen visual de una forma de vida. Dijo que su voz estaba teñida de asombro. Es increíble. Enviando imágenes. Ahora la cámara integrada en su casco transmitía el metraje al equipo de superficie, donde podía imaginar a Aa y los demás mirando con asombro. Increíble. Dijo Ala después de un momento. Esa es una nueva especie. Carter no tiene documentación alguna. Sigue observando, pero no te acerques demasiado. Mary asintió, aunque no podía apartar los ojos de la criatura. Se movía con una elegancia que parecía casi deliberada. Sus movimientos fluidos creaban un marcado contraste con el duro e implacable paisaje que la rodeaba. Por un momento, sintió una profunda conexión con la trinchera, como si le estuviera revelando sus secretos de una manera que nadie más podía entender. La criatura se demoró un momento más antes de desaparecer. En la oscuridad, dejando a Mary con un profundo sentido de humildad, este lugar aparentemente tan estéril y hostil estaba repleto de vida, vida que había encontrado una manera de prosperar contra todo pronóstico. Continuó su exploración, su luz captaba destellos de otras criaturas, pequeños organismos parecidos a camarones que se escabullían por el sedimento, sus exoesqueletos brillaban como metal pulido. Una gran criatura parecida a un cangrejo con piernas delgadas y ojos brillantes que la observaban con cautela antes de alejarse, cada encuentro añadía otra capa. Al misterio de la trinchera,
un testimonio de la resistencia de la vida incluso en las condiciones más duras, a medida que se alejaba más del sumergible, la correa comenzó a tirar, un suave recordatorio de sus límites. Hizo una pausa para revisar los sistemas de su traje y los niveles de oxígeno, todo seguía funcionando perfectamente, pero sabía que era mejor no tentar a la suerte. Endeavor, este es Carter, dijo, me estoy acercando al rango máximo de la correa, ¿debería continuar o regresar? Hubo una breve pausa antes de... la voz llegó a través de la posición de espera por ahora. Vamos a obtener un análisis completo de las muestras y los datos que has recopilado antes de decidir. Mary reconoció la orden y se tomó un momento para simplemente permanecer quieta. Su luz proyectaba largas sombras sobre el fondo marino. El peso de la trinchera, el aislamiento, la oscuridad, la inmensa presión que ejercía sobre ella de maneras que no tenían nada que ver con el traje. Era un recordatorio de lo pequeña y frágil que era la humanidad frente a la inmensidad de la naturaleza, pero también era un recordatorio de la fuerza de la humanidad. Estaba aquí caminando en un lugar al que nadie más se había atrevido a ir, no porque fuera más fuerte o más resistente que la trinchera, sino porque ella y su equipo se habían negado a aceptar sus límites. Habían empujado los límites de lo que era posible y al hacerlo habían desbloqueado un mundo de belleza y misterio incalculables. Por un momento, se permitió simplemente existir en el momento, dejando que el asombro de su entorno la inundara. Luego, con una respiración profunda, se giró y comenzó el cuidadoso viaje de regreso hacia el sumergible. Su correa la guiaba a casa. El viaje. El regreso al sumergible debía ser sin incidentes, un simple retroceso de los pasos de Mary a través del árido paisaje alienígena del suelo de la trinchera. Su correa seguía siendo su guía, una silenciosa línea de vida que la acercaba a la seguridad, pero mientras cada paso que daba era deliberado y cauteloso, no podía quitarse la sensación de que la observaban. No era paranoia. Mary estaba entrenada para separar el instinto del miedo irracional. Había algo ahí afuera. Los sensores de su traje zumbaban débilmente catalogando datos del entorno. La pantalla de visualización frontal del casco no mostraba nada inusual. La temperatura permanecía justo por encima del punto de congelación. La presión exterior era estable y el suministro de oxígeno se mantenía en niveles óptimos, pero la sensación de hormigueo en la nuca persistía, una inquietud inexplicable que aceleraba su pulso. Antes de esto es Carter, dijo con voz tranquila a pesar de la tensión que se arrastraba por su traje de pecho. Los sistemas están leyendo normal, pero tengo una extraña sensación de que algo está cerca. La respuesta de llegó casi instantáneamente, su voz firme pero alerta reconoció a Carter. Estamos monitoreando tus signos vitales y todo se ve bien de nuestro lado. ¿Podrían ser los efectos secundarios de la adrenalina? Mary consideró la sugerencia, pero sacudió la cabeza a pesar de que no podía ver el gesto. No, es otra cosa, es como si se hubiera apagado mientras escaneaba la oscuridad frente a ella. La luz de su casco trazó un camino Narn a través del vacío, iluminando rocas y sedimentos, pero nada abiertamente amenazante como lo que Carter presionó a Lara como si no estuviera sola. Aquí abajo Mary terminó las palabras, suspendidas en el aire, inquietantes incluso para ella. La voz de Allen intervino desde el sumergible. Un dejo de preocupación rompió su compostura habitual. ¿Quieres que te enrolle de regreso? Tenemos suficiente cuerda para subirte manualmente si es necesario. Mary dudó. Dividida entre la seguridad del retiro y la persistente curiosidad que la había llevado a explorar en primer lugar, no. Todavía respondió finalmente, déjame investigar un poco más, te avisaré si necesito. Copia de extracción que dijo Allen, aunque su tono sugería que no estaba completamente convencido. Ella continuó hacia adelante, cada paso era lento y deliberado. El terreno cambiaba sutilmente mientras se movía el fondo marino, se volvió más áspero con formaciones rocosas más grandes que sobresalían en ángulos extraños. Su luz captó patrones extraños grabados en las rocas orgánico, casi como si estuviera tallado por alguna fuerza inteligente. Ella hizo una pausa agachándose para examinar uno de los patrones más de cerca. Las líneas eran débiles pero inequívocamente deliberadas en espiral hacia afuera de una manera que desafiaba la aleatoriedad caótica de la erosión natural. Endeavor veo algo extraño, aquí Mary informó cambiando la cámara de su casco al modo de enfoque. Las formaciones rocosas hay marcas en ellas, parecen artificiales. La voz de llegó con una mezcla de emoción y precaución artificial. Eres diciendo que fueron hechos por algo inteligente. Eso es lo que parece, Mary confirmó enviando imágenes. Ahora el silencio en el
Otro extremo de la línea, le dijo todo lo que necesitaba saber el equipo a bordo del Endeavour, estaba analizando el metraje probablemente debatiendo sus implicaciones. El pulso de Mary se aceleró mientras esperaba su respuesta. Esperaba encontrar vida en la trinchera, criaturas adaptadas al entorno extremo, pero esto era algo completamente diferente. Si estas marcas eran realmente artificiales, significaba que había o todavía había vida inteligente aquí. Carter, esto es increíble, dijo Ayara. Finalmente los patrones no coinciden con ninguna formación natural conocida. Es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero esto podría ser evidencia de algo sin precedentes. Sigue observando, pero no corras riesgos innecesarios. Entendido, Mary respondió, aunque su mente ya estaba corriendo. ¿Qué tipo de forma de vida podría existir en condiciones tan extremas y mucho menos dejar atrás marcas tan intrincadas? Se enderezó y encendió su luz más abajo en la trinchera. El terreno se volvió más irregular, con imponentes agujas de roca que proyectaban largas distorsiones. Sombras. Las marcas se hicieron más frecuentes, grabadas en casi cada superficie que pasaba. Variaban en tamaño y complejidad. Algunas se parecían a simples espirales, mientras que otras formaban elaborados patrones entrelazados que parecían latir débilmente bajo su luz. Sus sensores captaron débiles señales electromagnéticas que emanaban de las rocas, pero las lecturas eran demasiado débiles para identificar su origen. Entonces, lo vio al principio, fue solo un destello de movimiento en él. Borde de su visión, tan breve que casi lo descartó como un truco de la luz, pero cuando se giró barriendo el terreno con su haz lo captó de nuevo. Una sombra que se movía contra la quietud de la trinchera. Era grande, mucho más grande que cualquier cosa que había visto hasta ahora, y se movía con una gracia deliberada que le envió un escalofrío por la columna. Endeavor, tengo movimiento, dijo su voz ahora más baja, casi instintivamente tranquila. Algo grande, manteniendo mi distancia por ahora. ¿Puedes identificarlo?, preguntó Itara. Su tono se agudizó. Todavía no, Mary respondió. Su luz todavía buscaba en la oscuridad. Se queda justo afuera del haz, casi como si sabe dónde estoy. Mirando sus dedos apretados alrededor de la herramienta de muestreo en su mano, la única cosa parecida a un arma que tenía con ella. Sabía que era inútil contra cualquier cosa verdaderamente amenazante, pero el peso de la misma en su agarre era extrañamente reconfortante. Su respiración se hizo más lenta mientras concentraba su entrenamiento entrando en acción. Para mantener la calma, la criatura se reveló gradualmente, entrando al borde de su luz. Era enorme, fácilmente el doble de su altura, con un cuerpo que parecía ondular y brillar como metal líquido. Su superficie estaba cubierta de lo mismo por un patrón luminiscente que había visto en las rocas, como si estuviera camuflado contra su entorno. Dos ojos brillantes, extrañamente humanos en su intensidad, fijados en ella con una inteligencia que eso era imposible de ignorar. Mary congeló su corazón martilleando en su pecho. La criatura no se movió más cerca, pero tampoco se retiró. Se quedó allí mirándola. Su patrón brillante, cambiando de una manera que parecía deliberada, casi comunicativa, levantó su mano libre lentamente. Un gesto universal de no agresión. Esfuerzo, dijo suavemente. He hecho contacto. Es sensible, creo que está tratando de comunicarse. El silencio en el otro extremo de la calma era ensordecedor. Entonces la voz de A llegó, calmada pero urgente. Carter, no te involucres. Retrocede lentamente y regresa al sumergible. No sabemos de qué es capaz, pero Mary no podía moverse. Algo en la mirada de la criatura la mantuvo allí, una extraña mezcla de miedo y asombro que la clavó en el lugar. Inclinó su cabeza ligeramente. El movimiento casi curioso y los patrones en su cuerpo cambiaron nuevamente, formando lo que parecía una espiral idéntica a las grabadas en las rocas. Entonces, tan de repente como había aparecido, la criatura se giró y desapareció en la oscuridad. Su brillo bioluminiscente se desvaneció hasta que no quedó nada más que la opresiva negrura de la trinchera. Mary exhaló un suspiro tembloroso que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Se fue, dijo. Su voz apenas era más que un susurro. Carter volvió al sumergible. Ahora, ordenó. Sin otra palabra, Mary se giró y comenzó a volver sobre sus pasos. Su correa la guiaba de regreso hacia el débil resplandor de los siglos, pero mientras se movía, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué era esa criatura? ¿Cuáles eran las marcas en las rocas? Y lo más importante, ¿qué había estado tratando de decirle? La trinchera parecía guardar secretos mucho más grandes de lo que nadie había imaginado y, por primera vez, Mary no estaba segura de si la humanidad estaba lista para descubrirlos. El resplandor de los siglos se convirtió en un faro en la oscuridad. Mientras Mary avanzaba firmemente hacia él, su respiración se medía, pero su corazón todavía aceleraba por el encuentro. Cada paso la acercaba más a la seguridad del sumergible, pero su mente estaba lejos de calmarse. La imagen de la criatura,
sus ojos inteligentes, sus movimientos fluidos y los patrones brillantes en su cuerpo se reproducían en un bucle en sus pensamientos. Todavía podía sentir su mirada, una intensidad tranquila que no era amenazante ni completamente benigna. Endeavour, este es Carter, dijo con su voz firme pero teñida de agotamiento. Casi he vuelto al submarino. No hay señales de la entidad. Todo parece estar despejado. La voz de Alara respondió instantáneamente con una mezcla de alivio y urgencia. Entendido. Carter, hemos estado monitoreando tus signos vitales. Han estado aumentando desde que informaste del encuentro. Vamos a llevarte de regreso a bordo y a informarte lo antes posible. Recibido. Mary respondió aunque su enfoque permaneció en sus alrededores. La trinchera parecía extrañamente tranquila ahora. El silencio era más opresivo que nunca. No podía quitarse la sensación de que la criatura todavía estaba cerca observándola. Retírese cuando llegó al sumergible. La voz de Allen la saludó. A través de la carrera de calories. Asegúrate. Puedes volver a entrar. Tómatelo con calma. Carter. Mary asintió, aunque no se podía ver el gesto, ella maniobró cuidadosamente. Hacia la escotilla, sus movimientos deliberados para evitar dañar el traje o el submarino en el momento en que entró, la escotilla se selló con un siseo tranquilizador y la presión interna del sumergible se igualó. Alan se giró en su asiento, su expresión era de alivio palpable. Bienvenido de nuevo, dijo, su tono era más ligero. Ahora nos tuviste a todos nerviosos por un rato. Mary comenzó el laborioso proceso de quitarse el traje, su cuerpo le dolía por la tensión y el esfuerzo de navegar por la trinchera. No fue exactamente un paseo tranquilo, admitió, su voz se ahogó mientras se quitaba el casco. Pero estoy aquí una vez que se quitó el traje, se hundió en uno de los estrechos asientos del submarino y exhaló profundamente. Alan le entregó una botella de agua que ella aceptó agradecida. El silencio entre ellos era pesado, lleno de preguntas no formuladas. Finalmente Alan lo rompió. Entonces, ¿qué era? Mary tomó un largo sorbo de agua antes de responder. No sé, dijo honestamente, no se parecía a nada que haya visto antes. Inteligente seguro la forma en que se movía, la forma en que me miraba, no solo reaccionaba, estaba pensando. Alan frunció el ceño. Frunciendo el ceño mientras procesaba sus palabras, ¿crees que era hostil? No. Mary respondió sin dudarlo, si quería hacerme daño, tenía muchas oportunidades, se quedó fuera de alcance como. Me estaba estudiando tanto como yo lo estaba estudiando. Antes de que Alan pudiera responder, la voz de A llegó a través de la calma. Carter. Reyes te estaba subiendo, prepárate para la recuperación. El ascenso comenzó suavemente el propulsor de los sumergibles, empujándolos hacia arriba a través de la columna de agua. Mary miró por la pequeña ventana mirando. La oscuridad lentamente dio paso a una luz tenue y turbia a medida que subían más alto. La tensión en su pecho comenzó a aliviarse, reemplazada por una creciente sensación de logro. Había caminado sobre el piso de la trinchera, había recolectado muestras y se había encontrado con algo completamente nuevo. Pasara lo que pasara, había hecho historia cuando las eras finalmente rompieron la superficie. Mary sintió un español. Vea el alivio de la luz del sol, aunque filtrada por las nubes, era casi cegadora después de horas en el abismo. El Endeavour se alzaba cerca, su tripulación estaba lista para recibirlos cuando el sumergible fue izado a bordo. Mary se preparó para la avalancha de preguntas que sabía que vendrían en el momento en que se abriera la escotilla. Ahara estaba allí, sus ojos agudos escaneando a Mary en busca de signos de lesión. ¿Está bien?, preguntó con un tono enérgico pero genuinamente preocupado. Estoy bien. Mary le aseguró que salía del sumergible. Cansada pero bien. Alara asintió con la cabeza, su atención se desplazó a los contenedores que contenían las muestras de Mary. Llevémoslas al laboratorio. Lo que sea que hayas encontrado allí abajo, debemos analizarlo de inmediato. El resto del día pasó en un borrón. Mary se sometió a una evaluación médica completa, durante la cual los médicos confirmaron que estaba en perfecto estado de salud a pesar del estrés de la inmersión. Mientras tanto, Aya y el equipo científico analizaron las muestras y los datos que Mary había recopilado. Las marcas en las rocas, los crecimientos bioluminiscentes y las imágenes de la criatura. Todo apuntaba a algo extraordinario. Cuando Ahara llamó a Mary al laboratorio, el sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras en la cubierta del barco. Mary entró y encontró al equipo reunido alrededor de una gran pantalla que mostraba una imagen mejorada de la marca que había descubierto. Las espirales y los patrones entrelazados habían sido analizados y comparados con procesos geológicos y biológicos conocidos. Los resultados no fueron concluyentes, pero Tentadores.
Estas marcas no se parecen a nada que hayamos visto antes, explicó Arara. Su voz tenía un matiz de emoción. No son aleatorias. Los patrones son demasiado precisos, demasiado. Deliberados. Estamos viendo un fenómeno natural que no entendemos o evidencia de un diseño inteligente. Mary estudió la imagen. Su mente corría. Pensó en la criatura. Su patrón brillante cambiaba de una manera que parecía intencionada. La entidad con la que me encontré dijo que lentamente tenía marcas similares en su cuerpo. Podría estar conectada con lo que hizo estas marcas. Asintió con la cabeza. Su expresión era Pensativa. Si eso es verdad, no solo estamos viendo una nueva especie, estamos viendo un ecosistema completamente nuevo. Tal vez incluso una civilización. El peso de sus palabras se asentó sobre la habitación. Las implicaciones eran asombrosas. Si la fosa albergaba vida inteligente, cambiaría todo lo que la humanidad creía saber sobre la Tierra, y su capacidad para sustentar la vida también plantearía preguntas sobre el papel de la humanidad como exploradores en las responsabilidades económicas que conllevaba. El Discovery, cuando el equipo comenzó a discutir sus próximos pasos, Mary se alejó necesitando un momento para procesar todo. Se dirigió a la barandilla del barco, donde la fresca brisa del océano la saludó. El horizonte se extendía interminablemente ante ella. La luz del sol que se desvanecía pintando el agua en tonos naranja y dorado. Por primera vez desde la inmersión se permitió reflexionar sobre lo que había experimentado. El miedo, la maravilla, la magnitud de lo desconocido era abrumador pero estimulante. Se había aventurado en la parte más oscura y profunda del planeta y regresó con respuestas e incluso más preguntas. El encuentro con la criatura permaneció en su mente. Sus ojos, tan inteligentes y curiosos, parecían contener un mensaje que no podía descifrar bien qué quería. Si era un guardián de la fosa o simplemente otro habitante que intentaba sobrevivir. ¿Y qué pasaría si la humanidad regresaba? Mientras miraba el océano, Mary sabía una cosa con certeza. La fosa de Arana ya no era solo un símbolo de los misterios de la Tierra, era un recordatorio de que lo desconocido era vasto y humillante, y que la mayor fortaleza de la humanidad era su capacidad de adaptarse y aprender lo que fuera que el futuro deparara. Ya fuera que implicara una mayor exploración de la fosa o una comprensión más profunda de sus habitantes. Estaba lista. Se volvió hacia el laboratorio, donde el equipo ya estaba haciendo planes para la próxima expedición. La fosa todavía guardaba sus secretos, pero Mary sentía una tranquila confianza de que estaban al borde de algo extraordinario, y por primera vez en su carrera, no se sentía como una exploradora conquistando una frontera, se sentía como una invitada en un mundo mucho más antiguo y sabio que el suyo.